Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. Bienvenidos al canal Reaccionando a Cantantes, Analizando a Cantantes. En esta ocasión, como ya habéis visto en la miniatura, son Los Ángeles de Charlie. Me gustó muchísimo este cantante con la canción de Amor, 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 amor. realmente es una canción preciosa, o sea, preciosa, preciosa. Esas canciones hoy en día pues no existen, la verdad. No existen. Desafortunadamente no existen, ¿no? Pero me gustó muchísimo el cantante y os dije, sigue haciendo cosas, está en activo, está tal, y me dice, y me dijisteis muchos de vosotros que estaba, después dejó lo que es la banda que estuvo y se fue y formó Los Ángeles de Charlie, ¿de acuerdo? Así que vamos a reaccionar a Los Ángeles de Charlie con el mismo cantante de la reacción anterior, con otro de sus temas que se llama Mentías, ¿vale? En el Teatro Gran Rex Argentina, en el 2006, ¿de acuerdo? Recordaros que por problemas de copyright el audio o el vídeo puede estar modificado, ¿vale? Mis redes sociales las tenéis aquí abajito en la cajita de información donde os podéis poner en contacto conmigo para lo que necesitéis. Si os gusta el contenido, os podéis suscribir al canal, en eso me estaréis apoyando muchísimo a que el canal continúe en crecimiento y, como no, para poder ofreceros pues toda clase de cantantes que me estáis pidiendo en el canal, porque son muchísimos y muchísimas peticiones y muchísimos grupos, bandas, solistas, cantantes varios y demás. Así que, evidentemente, como yo soy todo lo que yo soy la que lleva todas las redes y demás, pues no me da mucho la vida, ¿de acuerdo? Así que intento hacer caso a todos y a todas las peticiones que me hacéis llegar, pero evidentemente, pues claro, hay que ir muy poquito a poco porque no me da la vida, ¿vale? Y sabéis que cada cantante tiene su momento en el canal. Así que vamos a empezar con Los Ángeles de Charlie, con Charlie, ¿de acuerdo? Y con la canción Mentías, ¿vale? Así que vamos a escucharlo aquí en esta canción. Vamos allá. Continuamos. Y a todas las bellezas que gritan tanto, claro que sí. Y también a los hombres feos que nos acompañan, claro. Vamos para ti, una melodía también, un clásico de Ángeles de Charlie. No hay hombre feo, hay hombres de belleza distraída, como las mujeres. Hay mujeres con belleza distraída, no hay mujeres feas, ¿vale? Que lo sepáis. Esto se llama Mentías. Ángeles de Charlie. Uy, que me gusta el ritmillo este, el ritmillo, ¿eh? Voy con mi auto por la carretera, radio toca esas canciones de amor. ¿Vale? O sea, es que él es así. Él es así, tal cual, literal, tal como lo vemos ahí. Él es así. Ese estilo también lo tenía en la otra banda que estuvo, ¿no? Está muy relajado cantando. Es un cantante que tiene sus tablas en el escenario. Es un cantante que transmite muchísimo cantando. Por lo menos a mí me transmite, no sé, mucha serenidad. No sé a vosotros, pero a mí es muchísima serenidad la que me transmite. Y yo no puedo olvidarme un segundo de ti. Se pasa lenta, muy lenta, en mi cabeza da mil vueltas su adiós. Quiero quitarme tu nombre de mi corazón. Las terminaciones que hace en esa ocasión Charlie, en esta ocasión, mi corazón, creo que le va un poquito baja la canción. Creo que le va un poquito baja la canción. Seguramente se la habrá puesto así porque a lo mejor tenga varios conciertos seguidos, ¿vale? Y él, pues evidentemente no quiere forzar, no quiere apurar, ¿vale? Eso a mí también me pasa muchísimo. O sea, yo no quiero apurar en las actuaciones cuando tengo muchas y realmente bajo los tonos de las canciones. De normal las canto siempre en tono original, porque claro, yo hago covers, ¿vale? Yo hago versiones de cantantes ya conocidos, ¿vale? Entonces lo que hago es bajarme el tono para no forzar la garganta en mis actuaciones, cuando tengo muchas fechas seguidas y hay veces que la voz se resiente, como he pasado hace unas semanas atrás, ¿no? Que tenía las cuerdas vocales con fatiga, y es que es así, señores. Entonces hay que cuidarse mucho. Entonces, si hay que bajar el tono de las canciones, se baja, no pasa nada. La cuestión son cantarlas, es cantar la canción. Y aquella boca con un millón de besos, era tu trampa como libro abierto cuando jurabas amor. Vale. Creo
ahí, claro, ha subido un poquito más a una voz media, porque evidentemente ha empezado con una voz de pecho totalmente, y ahí ha hecho una voz media, y sí que es cierto que ahora lo veo un poquito más apurado, ¿vale? Que al principio, pero claro, es que también la canción lo exige así, ¿vale? Sigue siendo Charlie, es que a mí Charlie, especialmente desde que lo descubrí en la primera canción, amor, 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 na, 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 na. Es que esa canción es preciosa, esa canción es preciosísima. Y lo descubrí con esa canción y ya, uf, no sé, me gustó muchísimo. Y quise más información de él y me dejasteis en comentarios, muchísimos comentarios, que muchísimas gracias por los comentarios, muchísimas gracias por esos links que me dejáis sobre todo y por los comentarios ayudándome a entender cada cantante que voy reaccionando. A entender me refiero a saber más cosas de él, a saber más de la trayectoria de él, porque yo puedo investigar un poquito de él a través de Wikipedia, pero Wikipedia también se equivoca. Entonces, os agradezco de corazón que me dejéis información sobre ese cantante, os lo agradezco de corazón. O sea, porque claro, yo no sabía, evidentemente, que después, pues Charlie hizo su grupo como tal, ¿no? Que en este caso son Los Ángeles de Charlie, que es con el con lo que estamos reaccionando ahora, ¿no? No tenía ni idea. Y es eso, ¿no? Es Charlie. Charlie es así, es cantando así, como la otra canción también era preciosa. Si estaba ciego por ti, vendías palabras que caían como lluvia y mentías. Vale, tiene unos pequeños melismas también. Lo que pasa que sí que es cierto que se escuchan muchísimo más los instrumentos que su voz. ¿Vale? Creo también que el micrófono se lo junta mucho a la boca y ahí es cuando un poquito satura, que se escucha un poco así muy... Mentiras. Se escucha como que muy... Oh, ¿vale? Es como que un sonido muy, muy cerrado, ¿no? Por eso se le escucha algo así. Pero sí, le diferencio unos melismas, unos vibratos muy chiquininos. Vamos a seguir. Si me tenías tan enamorado, vendías. Yo eres el juguete preferido en tu vida. Ahí es muchísimo más alto, ¿vale? He hecho una voz de cabeza impresionante, pero es cierto que lo que os digo, creo que ha bajado un poquito el tono, ¿no? Para seguir haciendo las actuaciones que tiene que seguir. No sé originalmente cómo es el tono, cuál es el tono de esta canción, ¿vale? Originalmente, pero creo que lo ha bajado un poquito para poder hacer conciertos seguidos. Creo, ¿eh? Creo. Pero no me arrepiento haberte amado. Si yo supiera que puedo olvidarte, pero ese aire me recuerda de ti. ¿Quién será el nuevo en la lista de tu corazón? Vale, no vocaliza muchísimo, como ya habéis visto, no vocaliza nada. El micrófono se lo sigue pegando mucho a la boca. No sé si es porque a lo mejor se escucha muy poquito. Puede ser que se escuche poquito y evidentemente pues el no querer forzar, pues se pega muchísimo el micrófono más a la boca, ¿no? Es algo que solemos hacer cuando no nos escuchamos bien, ¿vale? Por lo demás, no sé, lo encuentro una voz, pues lo que os comento, me transmite mucha serenidad la voz, no sé, es que es muy romántico cantando. Me devoraste con todas tus calidullas de tan mía. Cuando jurabas amor, estaba ciego por ti. Mentías. Es que se mentías. Ese tono para chico es bastante alto, ¿eh? Es bastante alto. Y luego, imaginaos una cosa, si llega a bajar el tono de la canción, ¿no? Como creo que ha hecho, pues aún debía de ser más alto ese tono. Pero es bastante alto. El tono del estribillo es bastante alto, ¿eh? Para un chico. Palabras que caían como lluvia y mentías. Mentías. Eso ya ha sido una voz media, pero al principio de todo, mentías, una voz de cabeza y luego ha pasado a una voz media. Y me tenías tan enamorado. Mentías. Yo eres el juguete preferido en tu vida. Dejarme que haga una pequeña anotación, por favor, porque si no lo hago, reviento, ¿vale? Reviento. Me encanta el micrófono, o sea, la funda del micrófono, me encanta, o sea, me encanta.
Me gusta. Me gusta la funda del micrófono, un montón, un montón. Así, brilli, brilli. Era una pequeña anotación, ¿eh? Ya sabéis cómo soy, que todo lo casco, todo lo digo. pero no me arrepiento de haberte amado. Mentías. Además tiene un vibrato muy pequeñito. ¡Mentías! Un vibrato muy chiquinino, ¿no? Es raro realmente que un grupo banda, bueno, es que aquí no hay diferencia, ¿vale? Perdonadme. Haga esos vibratos tan chiquititos viniendo de México, ¿no? Los mexicanos son más muy... Y este es mentías. Muy chiquinino, ¿no? Esos vibratos, ¿no? Palabras que caían como lluvia y me tenías mal enamorado. Mentías. Sigue siendo un tono muy alto en el mentías, muy alto, ¿vale? Y luego otra cosa que he visto en el vídeo es que coge el micrófono por la cápsula. Coge el micrófono por aquí, ¿vale? El micrófono por aquí. Y como veis, pues claro, suena mucho más nasal, ¿vale? La voz no debería de coger el micrófono por aquí, porque estás tapando la cápsula. La cápsula no se debe de tapar en un micrófono, evidentemente. Son cosas que yo os digo, tips que os digo como cantante, ¿vale? O sea, porque no penséis que yo soy vocal coach ni nada, aunque empiece a estudiar ahora vocal coach, ¿vale? Pero yo no soy vocal coach ni profesora de canto, ¿vale? Yo soy cantante y os digo pues truquillos que yo sé, ¿vale? Y que truquillos que llevo aprendiendo de hace más de 25 años. Entonces, si tú tapas la cápsula del micrófono, es como que suena más nasal la voz. No sé si os dais cuenta. Y eso que yo no estoy así, ¿vale? No estoy así. Pero llego a estar así y aún se escucha peor, ¿vale? Está tapando la cápsula del micrófono y está cantando así. No es lo mismo que cantar así, evidentemente, porque le dejas salida al sonido. Entonces, claro, es una mala costumbre que he visto a muchos cantantes. No sé por qué, ¿vale? No sé por qué lo hacen así, ¿vale? No tengo ni idea. Yo eres el juguete preferido en tu vida. No me arrepiento de haberte amado. Mentías. La parte de abajo de la cápsula del micrófono está totalmente tapada. O sea, la parte de abajo totalmente del micrófono, la cápsula desde abajo está tapada. Aunque deje el trocito de arriba abierto, se escucha muy nasal, ¿vale? Entonces yo creo que por eso le sale también la voz así, de esas maneras. Porque no es lo mismo cantar así que cantar así, ¿vale? No sé si escucháis la diferencia o no. Pero bueno, es que Charlie es excepcional. Tiene una voz muy romántica, tiene una voz que te transmite muchísimo, por lo menos a mí, cuidado. Y la primera canción que escuché de él fue... me encantó, me encantó. Palabras que caían como lluvia y mentías. Gracias. A ver, sepáis que tenéis el vídeo original aquí abajo, siempre lo dejo aquí abajo en la cajita de información, ¿de acuerdo? A ver, si lo hacéis a través de aquí, de un ordenador, os pondrá la palabra más, ¿vale? Le dais a más y ahí os aparecerá un desplegable con toda la información del canal, el vídeo original, mis redes sociales y demás. Y si lo hacéis a través de un móvil, os aparecerá por aquí, ¿vale? Una flechita que le tenéis que dar a la flechita para que os aparezca lo mismo, ¿vale? Toda la información de todo el canal y el vídeo original del que hemos reaccionado. Siempre lo dejo en la cajita de información, ¿vale? Siempre. A ver, ¿qué os puedo comentar de Charlie? Charlie, ya os digo, o sea, la primera vez que yo escuché a Charlie con la canción de Amor, 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 es una canción preciosa, me gustó muchísimo. Se le escuchaba mejor en la otra canción que en esta, eso también hay que reconocerlo. Claro, en la otra canción tenía mis dudas de que fuera en directo o no, ¿vale? Luego intuí de que sí que era en directo, pero se le escuchaba claramente. Evidentemente no es lo mismo un programa de televisión que un concierto, ¿vale? Un concierto hay muchísima más gente, está masificado, puede ser un recinto más abierto, lo cual la acústica puede estar peor, o sea, puede influir muchas cosas, ¿vale? En un concierto, ¿no? Como tal.
Entonces, claro, puede influir en muchísimas cosas. Pero bueno, en realidad, Charly me gusta muchísimo, tanto en una banda como en otra, como, o sea, como en un grupo como en otro, me da lo mismo, o sea, es excepcional cantando y me gusta muchísimo el toque de romanticismo que tiene en la voz. Es una voz muy romántica, es una voz muy, no sé, muy acariciable, no sé cómo explicarlo, es una voz muy bonita, muy romanticona, de estas que me gustan a mí, que tengo 40 años y soy toda yo muy moñetas, yo. Soy muy moñetas yo. Pero sí que tiene una voz preciosa, Charly. Tiene una voz preciosísima. Así que nada, amores míos, un besazo muy grande. Desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo. Recordad suscribiros al canal, ¿vale? Y compartir en vuestras redes sociales. Recordar seguirme en las redes sociales, ya que a través de las redes sociales iré poniendo todo lo de mi viaje a México, ¿de acuerdo? Un besazo muy grande. ¡Mua! Nos vemos muy pronto en México. Chao.